Nos vienen claros. Ya, me lo agarré personal. Me puedo agarrar personal. Pásenle. Ese conflicto no me queda. Bueno, ¿cómo están, muchachos? Bien. Trabajando. Bueno, pues vamos a repasar un poco de lo que vimos la última vez. Sí, La última vez vimos como un repaso de lo que vimos todas las veces pasadas. es ¿no? correcto. Y créeme que aquí en la clase de agua parecerá mucha repetición, pero es parte de que ustedes retengan y apliquen lo que Es parte apliquen. del proceso. Exacto. Hasta que ustedes mismos casi puedan dar la clase que di hace 2 o 3 sesiones por sí mismos, ¿no? Okay. Y que ya interioricen los conceptos. Entonces, si hay repeticiones, porque me interesa que más que pasar a otro tema, interioricen ese aspecto, ¿no? Y que lo pongan en práctica en ustedes. Porque ya eso es mucho, ¿eh? O sea, ya aplicar eso es otro nivel. ¿De qué hablamos? Recuérdenme. ¿Qué hemos visto? Aquí les dejé el pizarrón por eso, para que tengan... ¿Teníamos el pizarrón? ¿Qué es el pizarrón? Pues hace 2 clases me parece que sí. Creo que no, amigo. ¿O sí? ¿Teníamos el pizarrón? ¿Qué es el pizarrón? No. No importa. Ahí están los conceptos que vimos. Claro. Ajá. Kaizen. Acá dicen la La rutina, rutina. actividades, Ujú. horas. Suficiente, dice. Sufrimiento consciente. Sufrimiento consciente. Siempre mejor, más. Siempre más, siempre mejor, siempre más fácil. Más, siempre mejor. Ah, mira, sí está el pizarrón. Ok, a ver. ¿Qué se acuerdan? ¿Qué es Kaizen? Mejor a continuar. Lo que decías sobre siempre más, siempre mejor, siempre más fácil, era que nos platicabas un poco acerca de cómo habían avanzado los japoneses después de haber sido derrotados en la Segunda Guerra y cómo por medio de Kaizen habían logrado llevar a cabo toda su transformación, ¿no? Entonces ellos decían, bueno, la estrategia más óptima de atacar el problema, de volver a hacernos una potencia, es hacer, más bien que todos, siempre nos exigimos lo máximo, ¿no? Y entonces todo el tiempo nos estamos exigiendo el 100%. Entonces, de esa manera, se es mejor y siempre se vuelve más fácil lo que vayas a hacer. Exacto, muy bien. ¿Alguien tiene algo más que aportar? No, como he dicho, tú dijiste la mejora continua. Mejora objetivos. Ok, eso es muy importante, tener objetivos claros, ¿no? Amanece el día y ya tengo que saber qué tengo que hacer ese día. Termino el día y yo tengo que decir, lo logré. Si no está pasando eso en sus vidas, entonces puede que haya una cuestión que tengan que vigilar en ustedes mismos. O sea, inicio el día y digo, voy a lograr esto. No se pongan metas tan altas, ¿saben? Voy a hacer A, B y C. 3 cosas, 4 cosas diarias. Al final de la semana ya hicieron 15 cosas. ¿Sí? Entonces termina la semana y van a haber hecho un montón de cosas. Y van a haber aprendido un montón de cosas. ¿Ok? Ese es el primer principio del Kaizen. Ahora, hablamos de la mielina, ¿se acuerdan? De cómo el cerebro se mieliniza y se desmieliniza a través de de romper un patrón, ¿no? Que estaba muy asentado allá. Exacto. ¿Cómo funciona esto? Cuéntame. Claro que cuando tú le quitas haces algo que no, cerebro no está acostumbrado a hacer, como que rompes los esquemas y haces que genere se quite esa mielina. Mielina, como miel. Mielina, haces que se quite o pues no se forme y pues empiezas a abrir como que más ramas, ¿no? de conocimiento. Empiezas a ampliar tu cerebro. La mayoría de las personas ya viven en una rutina, ¿no? Imagínense, por ejemplo, el ayudante del mecánico, ¿no? Todos los días se levanta, 7 de la mañana, está trabajando con su patrón de 7 a 5 de la tarde, su horita de comida, y ya se acostumbra a hacer lo mismo, y hacer lo mismo, y hacer lo mismo, y hacer lo mismo, y hacer lo mismo. De tal manera que también es fácil para él, pero también su cerebro ya está limitado a eso. Y no le es fácil tampoco aprender más. ¿Por qué? Porque hay un incentivo que desestructura la mielina y tiene que ver con los instintos bajos. Los instintos bajos que nos dicen come, sobrevive y reprodúcete. Son las 3 cosas que naturalmente pueden romper con los esquemas tradicionales.
y que se conocen actualmente como amor, salud y dinero. ¿Come qué? Es comer, ¿sí? Reprodúcete, y la otra es sobrevive, que actualmente se conocen como amor, salud y dinero. ¿Sí? Claro. Y son también los 3 aspectos que de alguna manera rompen esquemas en la humanidad, ¿no? Un enamorado rompe con todo su esquema anterior, ¿no? Y de eso se tratan todas las películas, ¿no? Entonces, ahí por el apego a la reproducción, de alguna manera, y por cuestiones, digo, hay más cosas, emociones, etcétera, no quiero entrar ahí, pero es lo básico, pero instintivamente o en la cuestión más primitiva tiene que ver con eso, ¿no? Está Rambo, por ejemplo, que ahí es supervivencia, y es lo mismo, ¿no? Rompe todos los esquemas para sobrevivir, y esas son las películas, la mayoría de miedo, por ejemplo, ¿no? De que está un tipo persiguiéndote y tienes que sobrevivir. Bueno, excepto a los que los matan, los de miedo. Bueno, pero normalmente matan a medio mundo y siempre se queda el protagonista y la chica, ¿no? Porque eso que cuenta la historia. ¿No? Entonces ahí está, sobrevive. Y la otra es comer, ¿no? Que eso va de continuo, ¿no? Entonces, estos 3 aspectos, aunque no crean, mueven al mundo. O sea, actualmente el mundo se mueve desde la base de la pirámide a través de eso. ¿Sí? Entonces tienes una pirámide donde podrías moverte por cuestiones sociales, por supervivencia, cuestiones instintivas y por trascendencia, que es la pirámide de Maslow. Entonces, chicos, la pregunta es, ya conozco estos patrones, ¿no? Ahora, ¿qué patrones yo tengo que romper? ¿Qué tengo que cambiar? Eso es lo primero que tengo que preguntarme cada día. Hay patrones que puedo cambiar y les voy a decir un secreto. A veces podemos empezar con cosas pequeñitas y ridículas para poder mover grandes piedras, vamos a decirlo, ¿no? Es decir, que si tuviéramos una construcción, de alguna manera tenemos piedrecillas que nos impiden mover las piedras grandes. Pero si las vamos quitando una por una, de repente la piedra grande solita cede. ¿Ok? Eso se trata de los hábitos chiquitos. Hábitos como, por ejemplo, ¿qué camino tomo a casa? ¿Qué suelo comer? ¿Qué suelo desayunar? ¿A qué hora me suelo levantar? ¿No? El shampoo que uso, el jabón que uso, la forma en que me baño. Digo, estoy repasando todo el día, ¿no? La forma en que conduzco, en la forma en que, o qué transporte me subo, o dónde me siento en la combi siempre, ¿no? Entonces, cambiar esos pequeños aspectos nos va a empezar a desmilinizar el cerebro y nos va a permitir tener la flexibilidad para aprender nuevas cosas y ampliar nuestra capacidad. Entonces, ese es el primer gran reto. Otra cuestión, por ejemplo, que le voy a llamar atajos, tips. La primera es una cosa que se llama observación de sí mismo. Entonces seguro han visto por allí este símbolo, ¿no? Entonces este símbolo representa, sí, lo Illuminati y todo esto, pero representa la observación de sí mismo. Representa que uno conozca o sepa observar su mente, sus emociones, ¿sí? Todo lo que hay en uno mismo. ¿Y para qué? Porque, aunque no lo crean, cuando uno se observa, las cosas cambian. Si ustedes están enojados y de repente se voltean a ver a sí mismos, van a decir, ¿por qué me enojé? Etcétera, ¿no? Entonces, en aspectos, por ejemplo, de cosas que no les gusta hacer, pero que son parte de la vida cotidiana. Por ejemplo, lavar trastes, o lavarlos ahorita, ¿no? Terminando de comer, o limpiar, o comer cierto alimento que digamos, le quitan el jitomate, le quitan la cebolla, le quitan el aguacate, etc., ¿no? Compártanos algunas cosas. A ver, Rich, ¿qué no te gusta a ti? Tener ropa. Tener ropa. Ah, cómo lo odio. ¿Qué significa? ¿Qué me gusta tener ropa? ¿O cómo que significa? Sí, o sea, que tienes demasiada ropa ¿o cómo? Sí, no me gusta, solamente. Siempre cuando lavo ropa es la parte que odio, no me agrada.
que siempre como que me tengo que forzar a hacerla porque... ¿Lavar la ropa entonces? No, lavar la ropa no, tenderla específicamente. Tenderla. Ah, tender. Yo te escuché tener. Ah, no. Ok, por acá. Tenderla, no sé si la ropa. A ver, pues las demás. Yo odio comer cebolla, pero yo tuve una anécdota muy extraña en eso. ¿Comer cebolla? Sí, una amiga me invitó a comer tacos y me dijo, pide los que quieras, y le dije, pídemelos tú pero sin cebolla. Llegó con los tacos con un buen de cebolla y me dijo, te la comes, si no, no te vuelvo a invitar a comer. Entonces me quedé en cara de, pues ni modo, y me tuve que comer los tacos con cebolla porque dije, bueno, pues está invitándome, ni modo de hacerle la grosería. Y bueno, pues ya que me como los tacos con cebolla. Y estaba cruda, entonces... Ya no le volví a hablar a mi amiga. No, yo no le hablaba. No, pero pues yo creo que, como dice mi mamá, nunca debes hacerle fuchi a las cosas. Aunque no te gusten las cosas, cómetelas, porque todo eso se agradece. Entonces dije, pues ya ni modo, pues ya agradecí que me dio de comer, pero con cebolla. Platicábamos aquí precisamente, amigo, el experimento de la rejilla, que era también aunado a lo que dices acerca de cómo las cosas cambian solamente por el solo hecho de observarlas. ¿Sí lo platicábamos aquí? Sí. ¿Sí? Sí, pero quieres que se ahonde un poquito más, justamente Sí, es eso. O sea, mira, más. básicamente, en la mecánica cuántica no es tan así, no es como que una persona lo ve y en realidad cambia, sino en realidad es un efecto de la manera en la que detectamos los movimientos de las partículas en un acelerador de partículas, ¿no? Entonces, el patrón de onda, cuando tú avientas una piedra o dos piedras aquí, esta crea sus ondas y chocan y generan patrones de interferencia, ¿sí? Como en un lago, en un charco. Ese es un patrón de onda, ¿no? Y una partícula, pues, está, digamos, en un punto, ¿no? Entonces, lo que ahí se explica es que, de alguna manera, lo que se obtiene matemáticamente hablando de los experimentos con mecánica cuántica es que la probabilidad de encontrar un electrón se comporta a veces como onda y a veces como partícula. Pero es una cuestión matemática, que no nos engañen con estas cuestiones de que el mundo es mental y todo eso hay que tener cuidado. Okay. Es cierto que es 90% nada el mundo, o sea, los electrones finalmente 90% está vacío entre el núcleo y el electrón y todo está hecho de electrones, así que en realidad este mundo en realidad sí está vacío en cierta manera, pero por el otro lado no tenemos que confundir las cosas. Ahora, ¿cómo lo traigo a colación acá? Es observar las emociones. Cuando ustedes observan sus emociones es como si se volviera una partícula. Cuando no las observan, cuando simplemente se dejan ser o dejan que sus neuronas actúen sin ton ni son, pues simplemente actuará, vamos a decirlo así, su espíritu emocional a través de ustedes y ya. Sus reacciones, sus programas, lo dejaron ahí en loop, ¿sí? Ahí dando vueltas, y van a actuar automáticamente, con lo primero que se les venga a la cabeza, y no van a saber reaccionar, ¿sí? Pero el punto de esto es tomar el timón del barco, y de verdad, ese aspecto interno, ese que les dice, la regaste, ese que les dice, levántate, ese que les dice, aquí no es, y ese que les dice, aquí es, esos son ustedes mismos. Es lo que llaman el alter ego. El alter ego, ¿sí?, está representado por esa voluntad firme, que está callada todo el tiempo, nada más está viendo así el desmadre, ¿no? Está como que... Cagado. Sí. Está observando, nada más se asoma tantito y dice, estos güeyes, no, todavía no están listos. Y ahí los deja ir darse en la madre, y de repente llega y dice, ya llegué, ¿no? ¿Cuándo va a llegar ese alter ego a tomar posesión, digámoslo así, de todo lo que ustedes tienen en su potencial? Cuando ustedes aprendan a escuchar el silencio, ¿no? Eso es muy profundo, ¿no? ¿Qué significa escuchar el silencio? Cuando ustedes se observen y vean el desmadre que traen adentro, todo el tiempo. Allí hay una cuestión psicológica, se llaman yoes. El yo, el super yo y... No solo ellos, sino que hay una legión de yoes internamente. Los yoes se crean a través de la interacción con el mundo y las múltiples personalidades que se forman. ¿Han visto estas películas de que gente que tiene muchas personalidades? Bueno, pues todos tenemos eso, ¿no? Lo único que pasa es que estas personas, vaya,
como que se meten en un papel y se meten muy cañón en ese papel. Pero todos tenemos múltiples personalidades internamente y esas personalidades discuten, ¿no? Como el angelito y el diablito. Pero acá les estoy hablando que hay decenas, hay ya sindicatos de yoes, ¿no? Ya hay sindicatos, ya hay tiranos también, hay políticos, digámoslo así, que están ahí dentro de ustedes. No, sí, literal. Como el de Bob Esponja, ¿no? Exacto. Cuando todos entran en confusión y dicen, "Mami". Exacto. Quémenlo todo. Exacto, entonces eso pasa internamente. ¿Qué tengo que hacer? Para empezar, ponerle cámaras a todos los rincones de mi interior y a ponerme a observarlos. ¿Por qué? Porque hay que tomar liderazgo sobre eso. Esa es su empresa. Esa es su empresa interna. Sí, ahí se forjan verdaderos líderes, ¿no? Cuando uno dice, a ver, ¿cuál es la realidad de las cosas? A ver, está pasando esto. No, pero deberías hacer esto porque te conviene, etcétera, ¿no? Dar un buen servicio y respirar. No, o sea, básicamente hay que observar qué quieren los grupos de yoes, ¿no? A lo mejor alguno de ellos dice, no sé, ya me quiero ir, ¿no? Otro dirá, no, está interesante la plática. Otro, eso ya lo había escuchado en alguna parte, etcétera, ¿no? Entonces, hay grupos de yoes, algunos quieren escuchar, otros no quieren escuchar, otros están distraídos, otros están jugando, otros están muy concentrados en lo que estoy diciendo. El punto es conocerlos y observarlos a todos. Porque también el punto es ponerlos a trabajar todos. Utilizarlos, ¿no? No solo es utilizarlos, es escucharlos. Y es vincularte con ellos, ¿no? ¿Los tres vieron Naruto? No. No, bueno, tienes que verlo, está bien. ¿Sí? Bueno, mira, lo que me gusta mucho de ese anime, ¿no? Es que, a diferencia de muchos animes, toma una estructura general, ¿sí? De lo general a lo particular. Eso quiere decir que está Naruto como personaje, pero está también su grupito de su edad, digamos, de chavitos de su edad, de ninjas de su edad. Y después están los adultos, y después está el Hokage y los gobernantes, y está el pueblo de Konoha. Y después está una cosa más grande que se llama el País del Fuego, ¿no? Sí. Entonces, en toda la historia te está hablando de todas las estructuras, cómo se correlacionan entre sí. Pasa lo mismo internamente con nosotros, ¿sí? O sea, todos formamos un gran todo, pero dentro de nosotros hay un montón de yoes. Estos yoes tienen influencia y tienen estructuras que ni siquiera vienen de nosotros, que vienen de hace muchísimo tiempo, de generaciones y generaciones. Ya les había hecho reflexionar en cuántos bisabuelos tienen, ¿no? Tienen 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos. ¿Sí? Cuando se juntan con otra persona, ese hijo está conjuntando por lo menos 32 personas. Y si nos vamos una generación más, son 64. Imagínate, 64 personas no caben ni en toda esta oficina. 64 personas llevas ahí adentro. Cada una con tantas dificultades y tantos retos en la vida como tú. Cada una tuvo que sobrevivir y sacar para su pan. Cada una se enfrentó a duros retos. Cada una se enfermó. Cada una salió adelante. Cada una se enamoró. Cada una salió adelante también. Entonces, todo ese mérito está en ti. Es increíble, pero han pasado tantas generaciones y tú eres como que el producto final de todo eso, de todo lo que supuestamente aprendieron todas esas generaciones a machetazos. Y aquí estás, ¿sí? Entonces, hay que valorar esos yoes. No se trata de callarlos y cállense al calabozo y tú no digas nada. No se trata de eso. Se trata de hacer una comunión. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en esa serie, ¿no? Que de alguna manera, a través de las virtudes individuales de cada persona, se crean equipos. Y se crea esa confraternidad para actuar todos como uno, a pesar de mantener su individualidad. Y ese es el secreto de la vida, señores. El secreto de la vida no es ponerlos todos uniformados. El secreto de la vida es que cada uno tenga su virtud y que sume esa virtud a un propósito común. ¿Ok? Entonces, pasa lo mismo acá. Si ustedes no lo logran internamente, difícilmente van a lograr ser líderes.
¿sí? El yo ejemplo, ¿no? Hay gente que tiene un yo ratero o tranza, ¿no? Hay gente que tiene un yo agresivo, hay gente que tiene un yo depravado, hay gente que tiene un yo, qué sé yo, mal hablado, ¿no? O un yo llorón, o lamebotas, ¿no? Entonces, hay que hablar con ese yo, sentarse y decir, Se acabamos. no se tan drástico. No se tan drástico. Hay que hablar con él primero. Hay que decirle, a ver. Lo dice el peje, amigo. Hay que hablar con él primero. Hay que ver y hay que decirle, bueno, ¿y por qué eres así? ¿Por qué te comportas así? ¿Qué estás buscando? ¿No? Muchos de ellos buscan amor, o buscan afecto, o buscan llamar la atención, ¿no? Entonces, cuando uno está madurando, le da a esos yoes su atención y se hermana con ellos para lograr un mismo propósito. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, a ver, cuéntenme alguna experiencia con sus yoes. Ya, no la piensan, no la maquinen. No me tengo que buscarla. Ahorita, ¿qué dicen tus yoes en este momento, Alex? ¿En ese momento? Sí. Pero sé sincero, aunque digan, ya me quiero Claro, ver. no agarres el teléfono ni que te llegó un mensaje y estás poniendo atención. Ok. ¿Y qué dicen los otros? Velo, No porque... velo porque no sabes quién es, que te mandó mensaje, todo eso. Ok, y a lo mejor es Ajá. es una chica, es mi mamá, es... Ok. ¿Puede esperar a la chica? Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué sí puede esperar? Porque hace rato que dijiste de cosas que odio. Bueno, hay dos cosas. Una, que las cosas sean como quiero. Y dos, tengo una repetición con el teléfono. Entonces siempre es contestar, no estar incomunicado. Entonces dije ahorita, pues vamos a intentarlo. En cuanto dijiste eso, me llegó el mensaje y dije, no espero. Y pues la clase, pues poner atención, ¿no? O sea, como que hacer mi tiempo más productivo, ¿no? ¿Qué es lo que me puede dejar ese mensaje o qué me puede dejar poner atención? Está interesante. Ahora, fíjate bien que para mantener eso implica energía. O sea, de como agarrar cinta canela y ponerle este cuate, ¿no? Y eso implica energía. O sea, aunque estés aquí, a lo mejor sales más cansado que... Sí, exacto. O sea, estás con tu laptop y estás corriendo un proceso, ¿no? Y la dejas ahí y de repente llegas media hora después y ya se le acabó la fila. Same thing. ¿Sí? Y qué bueno que lo mencionas, porque esta cuestión de los yoes tiene que ver con las 3 fugas de energía. ¿Sí? Son 3 fugas de energía que no nos permiten de alguna manera desarrollar cualidades o cuestiones humanas, incluso sobrehumanas. ¿Sí? La primera es la parla innecesaria, es decir, que hablamos innecesariamente, y eso implica incluso mediante los dedos, ¿no? Que estemos callados, pero mediante los dedos ahí estamos innecesariamente. Hola, ¿cómo estás? Charla mental. Sí. También. Esa es imaginación también. Exacto. Charla también mental interna. Ajá. Esa habla muchísimo. Que estás hable y hable contigo mismo y todo. Sí, de hecho. Muchísimo, pero eso como la callo. No la puedo parar. Es que más que un cómo, es autodisciplina. Es como lo de ahorita, ¿no? Que dijiste así, yo estoy poniendo atención, es así como que a ver, aguanta, relájate. Es aprende a escuchar y a recibir, ¿sabes? ¿Cuál es el peor error del alumno genio? Que lo sabe todo. Exacto. Ese es el mayor error. Y es un genio. Es más, a lo mejor es más genio que el profesor. Pero el hecho de que no escuche no le va a permitir crecer. O sea, acá tiene un nivel de 10, pero nunca va a llegar al nivel 15. ¿Por qué? Porque no escucha. Y esa es la virtud que predican los orientales sobre el vacío interno, ¿no? Aprovechando que está en mi Buda. Es justamente el vacío interno. O sea, cuando uno crea ese vacío interno, uno está recibiendo las cosas como si fuera la primera vez que lo hago. Y si es la primera vez, ¿te enojarías? ¿No? Si es la primera vez, ¿te pondrías así de loco? No. ¿Por qué? Porque ¿de dónde viene el conflicto emocional y el desgaste? Que esa es la tercera fuga de energía, las emociones negativas. Vienen de crear una expectativa, una estatua de las cosas. ¿Sí? Vienen de, básicamente,
creer que las cosas están en mi mano, están en mi control. Ejemplo, yo digo... Como cuando algo se descontrola, ¿sabes? Algo que... Como un rompimiento, por ejemplo. ¿Sabes? Que es algo que... No depende de ti. No depende absolutamente de ti, ¿no? Pero quieres tener todo el control sobre todo lo que va a pasar ahí, ¿no? Exacto. ¿No? O por ejemplo, quieres llegar a un lugar y de repente hay tráfico y te desesperas, ¿no? Claro. O la combi Quieres se que va quede el súper lenta. programa. No, compila. Exacto. Compila. ¿No? Y a lo mejor no está en tus manos. Lo único que sí está en tus manos, ¿qué es? Y eso hablamos en alguna clase. ¿Calmarte? No, ¿Hablar contigo? no. Tú llevas como 3 clases, no creo que lo hayas. Soné muy perdido, no vayas por mi camino. A ver, ¿Qué es lo que puedes hacer? habíamos hablado que hay 2 aspectos esenciales en las cosas. Preparar. Exacto. Ah, sí, el vaso y el Recipiente recipiente. y la luz. Sí, el contenido. Habíamos hablado de la lluvia. Claro. Sí, ¿no? Que tú pones así a que tengas un vaso, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué es lo único que podemos hacer, señores? Crear recipientes. Pero en serio, o sea, no se vale tampoco. Pues es que no estaba en mis manos llegar temprano. Y pues, llegué a las, qué sé yo, 4 de la tarde, ¿no? Cuando Sí. entraba a las 11. Sí, si te despertaste media hora antes, te trajiste eso tú mismo, ¿no? Es una consecuencia. Sí, o sea, si yo, por ejemplo, calculé y todos los días llego 9 de la mañana y el día de hoy, ¿sí? Llegué a las 10 o 11 de la mañana por el tráfico, ¿sí? Entonces no estaba en mis manos. Lo malo es llegar con ese mood de, ay, ya llegué tarde, ay, ya perdí mi tiempo, ay, es que el tráfico, ay, y esa señora gorda no me dejaba moverme. Eso se trae una señora gorda. ¿No? O sea, siempre pasa absolutamente de todo, pero el punto es que yo esté bien conmigo, decir, mira, yo puse de mi parte, no se dieron las cosas, no pasa nada. No, pero es que yo lo deseo, ese es nuestro problema, que deseamos una realidad, y no está mal, el punto es que aun que lo desee, No trabajas para allá, para lograrlo. exacto, es que ese es el problema, que lo único que está en nuestras manos es crear recipientes. Y parece contradictorio, pero no tenemos los recipientes y no ganamos y entonces ¿Lo quieres tener? lo quieres tener. Y entonces te enojas cuando la vida no te lo da. O sea, va pasando la vida, ¿no? Como este nuevo meme donde vas saludando a todos, no sé si Obama o quién. Ah, sí, el bueno, el de piel de color. Ajá, y vas saludando a todos. Entonces, es lo mismo, la vida llega contigo y te dice, Alex, ¿cómo? A ver tu recipiente, cabrón. Sacas tu chocolatita y te dice, no, güey, toma, una cereza nada más. Y dices, oye, yo quiero una sandía. ¿No? Pues, ¿dónde te doy tu sandía, maestro? O sea, no, ni dónde. ¿No? Entonces, ese es el asunto. ¿Qué estoy haciendo yo para llegar a mis objetivos? El día de hoy, el día de mañana. Nada. Hoy es el futuro. El futuro es hoy. Si yo no hago nada hoy por cambiar mi presente, mi futuro va a ser el mismo de hoy. Claro. Ese es el gran mensaje de hoy. Si yo no hago nada para cambiar mi presente, mi futuro va a ser el mismo de hoy. Exacto. Está muy chido, si no lo has escuchado. Sí, entonces, señores, tienen que empezar por cambiar. Tienen que empezar por cambiarse algo hoy. Eso es Kaizen. Por eso se ponen metas. Y por eso se pueden ir tranquilos a la cama si algo hicieron cambiar hoy. A lo mejor quisieran haber hecho más. A lo mejor quisieran haber logrado más. Pero si tienen claro su objetivo, van a ir caminando hacia allá, paso a paso, paso a paso, paso a paso, paso a paso. Cueste el tiempo que les cueste. Porque al final hay una diferencia entre una chiripada, vamos a llamarlo coloquialmente, a ser un profesional. Una persona que sabe lo que hace. Un profesional, decía Luis Miguel, dale. Un profesional, decía Luis Miguel, él decía, yo soy un profesional. ¿Por qué? Porque alguien puede cantar en la boda de 15 años de una muchacha, ¿no? Y canta muy bonito, canta mejor que Luis Miguel, pero a lo mejor se emborracha y ya no canta igual, ¿no? O no se dedica a eso, ¿no?
O necesita Bueno, es lo copas. que quiere, ¿no? O no es lo que quiere, sí, simplemente. Un profesional puede hacerlo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Y cada vez ser mejor. De eso se trata ser un profesional. ¿Sí? Si soy carpintero, cada vez hago mejor los muebles. Cada vez sé más de maderas. Cada vez puedo ofrecerle un mejor producto a mis clientes. Eso es Kaizen. Y eso es la transformación interna que yo debo estar buscando. ¿Cómo? Primero, poniendo a estos señores en un sindicato único, vamos a llamarlo, unificarlos. Ahí tienen su país. Todos ustedes son presidentes de la República, ¿no? La Sagrada República de Ricardo, ¿no? Y ahí están adentro peleándose. No, es una dictadura. Es una dictadura. Es comunista ahí adentro, ¿no? Entonces, pues sí, a lo mejor tienen que pasar sus etapas, ¿no? Lo padre es cuando ya todos estos talentos se canalizan a algo único, algo trascendental, ¿no? Y eso se va logrando poco a poco. ¿Cómo? Exigiéndose y teniendo claro a dónde va uno. ¿Ok? Entonces, ahí están las metas, ahí están los yoes. Hablemos de las 3 fugas de energía. ¿Cuántas veces hablamos sin necesidad de nada? O sea, realmente no necesitamos hablar, no necesitamos contar tanto y ahí estamos hablando. ¿Para qué? Obsérvense y vean cuánta energía gastan. ¿Sí? Bien, quiero que por favor te observes y que en voz alta, o sea, no tienes que leer el mensaje, ¿ok? Vas a leer tus mensajes, pero quiero que en voz alta nos cuentes qué está pasando contigo. Lee tus mensajes. O sea, lo que está pasando en tu cabeza. Exacto. Adelante. ¿Nos hablar? Sí. Sí, pero solamente no leas el mensaje. O sea, no nos interesa tu Sí, cuestiones privadas, simplemente ve y cuéntanos qué pasó en tu cabeza. Revísalos, por favor. Sería algo así como, no me importa, ya lo vi, otra vez estos tipos. Así, ¿no? O, ya me escribió esta chica, etcétera. No nos digas qué, simplemente. Claro, pues es un amigo, más bien no era quien yo quería, que estaba esperando el mensaje, es un amigo para una fiesta. La decepción. De hecho, Sí. Ok. Bueno, ahí está. ¿Y ahora cómo estás? no, tranquilo. Sí, pues es lo mismo, es como estar agarrando algo aquí así. Y entonces internamente ya tienes una fuga de energía. ¿Y qué pasa cuando llegas a casa? Estoy bien cansado, no quiero hacer nada, no quiero hacer de comer, no quiero nada, y te echas a la cama. Scrollear. A lo mejor es trolear, ¿no? A gastar más energía. gastar más energía. Scrolleando. Entonces es una mentira que estés cansado. Lo que pasa es que esa estructura mental ya se saturó, ya esas neuronas ya están calientes, ¿no? Hagan de cuenta que nosotros tenemos como muchos cables, ¿no? Y cuando pasa la energía por los mismos cables se sobrecalientan. Y entonces así como de ya quiero cambiar. ¿Pero por qué? Porque no hay una intención en primer lugar y se están procesando los mismos datos en lugar de ver la realidad. Si ustedes observaran los pequeños detalles de cada día que vienen a la oficina es diferente. Cada plática agua es diferente. ¿Sí? Es más, mi vestimenta también es diferente. Hay diferentes personas. Hay diferentes personas, hay diferentes ideas, hay diferentes ambientes. No todos los días nos sentimos igual. Algún día venimos de malas, otro día de buenas, otro día venimos tristes, otro día nerviosos, otro día intensos, ¿no? Entonces, cada día es diferente. Y de esa manera, ¿qué creen? Que el cerebro ya lo está procesando diferente. Y ya no se les calienta el cerebro. Y pueden trabajar más. Porque ven cada momento distinto. Cuando su cerebro dice, estoy haciendo lo mismo de siempre. Entonces, en realidad no están procesando la realidad. Están procesando los mismos datos que ya tienen en su cerebro. Colectivo. ¿Sí? Entonces es como si tuvieran un backup, ¿sí? En su cerebro y nada más le dan play. Y en realidad ya no se actualiza, sino ahí están dando play a su backup, dándole, y no están viendo la realidad, nada más están ahí, ¿no? Peor cuando ese backup ya se volvió de, no importa, lo entrego mañana, etcétera. Entonces ahí nos empieza a hacer daño. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque no nos permite crecer. Ustedes cada vez tienen que aprender más, se tiene que notar el crecimiento en su desempeño, en las nuevas herramientas, en mayor velocidad a programar, en entregar las cosas, mayor responsabilidad y en propuestas. Si ustedes no están proponiendo, si no me están tocando la puerta, oye, si hacemos esto, oye, tengo una idea para una nueva metodología de ABC, ¿no? Oye, tengo un nuevo cliente, etcétera, ¿no? Ahí es donde está fluyendo.
Porque se empiezan a ver como una colectividad. No nada más vengo a trabajar yo. Sino se dan cuenta que el valor que genera la empresa es gracias a todos. Y si ustedes no ponen de su parte, esto es naturaleza. ¿Qué pasa en la naturaleza? Lo caliente va hacia lo frío. Lo que tiene más va hacia lo menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues tan simple como que llega quincena, ¿no? Y las arcas de la empresa empiezan a vaciarse, en lugar de que empiecen a aumentar. ¿Y qué va a pasar a largo plazo? Bueno, Pues ya no todo puede morir. Exacto. Y al revés, si ustedes ponen de sí, ustedes solitos se salen y dicen, yo quiero hacer lo mío, ¿no? Solitos ustedes, o yo solito incluso, no podría ser mucho. Por mucho que fuéramos todos genios, en todo, en los negocios, y todo, tienes un tiempo limitado. Tu cerebro solo puede, es más, escribiendo tienes manos limitadas. No puedes ir más allá. Así que necesitas de los demás. Por eso estamos todos acá. Entonces, eso es muy importante, saber la importancia de todos. Es lo mismo que nos dio esto. Ok. Fuga número 1. No hablen lo que no tienen que hablar si no es necesario. Pero hablen también cuando sea necesario y vean que pueden tener un efecto positivo en alguien. Cuando ese alguien se puede transformar internamente. Cuando saben que si no dicen nada y se quedan callados, aunque sea una persona que ni conocen, le podrían cambiar la vida. ¿Saben? A mí me ha pasado en la calle que gente a lo mejor llorando, etcétera, y les doy palabras de aliento. Le digo, mira, no te quiero asustar, no me conoces, ánimo, ¿no? ¡Wow! Les cambias la vida, les cambiaste el día ya. Con unas simples palabras. ¿Sí? La palabra tiene mucho poder. Pero si ustedes nada más la regalan por doquier, pues no va a funcionar. Segunda fuga de energía, imaginación descontrolada. Bueno, en realidad son emociones negativas. ¿Sí? Las emociones negativas es darle vueltas a un asunto, ¿no? Con alguna persona, por ejemplo, ¿no? Decir, maldito. Coloquialmente, chaquetas mentales, ¿no? Sí, son chaquetas mentales de cualquier tipo. De cualquier tipo, ¿no? Desde las famosas que conocemos, ¿no? O sea, de, esa vieja está, ¿sabes? Sí. Hasta fantasías como de... Incluso, por ejemplo, yo que soy empresario, sí, un día ahí en Reforma, con una torre así de esas, sí, lo voy a poner ahí. No, o sea, no sirve para nada. Me quita energía. ¿No? Okay. Nos quita energía. O darle demasiadas vueltas a un asunto, ¿no? Exacto. El problema, ¿no? Yo me pasa así. A mí me pasa muchísimo a la hora de dormir, que tengo algo pendiente en la cabeza. Y se repite una y otra y otra. Parece sobre insomnio, amigo. No, y sí te pasa, de hecho, sí me pasa que de repente tengo insomnio, pero finalmente pienso, no puedes hacer ahorita ya nada. Ya, es todo lo que puede ser. Ya, mañana es otro día. ¿No? Sí, y está bien, pero ojo, una cosa son problemas y otra cuestión también es el apego emocional. Eso es lo importante. Okay. O sea, la cuestión negativa, ¿no? Que puede ser una envidia, puede ser una cuestión que te hizo alguien o que te dijo alguien y que te da vueltas en la cabeza, no te va a llevar a nada, ¿no? Lo mejor que puedes hacer en ese momento es, antes de ir a dormir, hablar con esa persona, por ejemplo. Hablar con esa persona o reconciliarte con esa persona o hacer algo que de verdad... actuar, ¿no? Sí, es actuar, es actuar. Y ahí, en un módulo un poquito más avanzado, vamos a ver lo que es la psicomagia. Vamos a ver un poquito el simbolismo. Y a través de un acto simbólico se puede calmar tu cabeza. ¿No? ¿Por qué? Porque pues a veces, imagínate que una persona se le murió su papá y lo odiaba. Puta, se va a quedar toda su vida odiando a su padre. Ya se murió, ¿ahora con quién va a hablar? Entonces para eso existen los actos simbólicos. El cerebro acepta la metáfora. O muchas veces, porque muchas veces sabes que te va a perjudicar si mueves algo o si haces algo hacia ese problema. Entonces es mejor algo simbólico, por lo que dicen, ¿no? Muchas veces estás platicando con muchas personas y no sabes si esa persona al rato te va a perjudicar con lo que sabe de ti, ¿no? Entonces que es mejor hablarlo contigo mismo o decirlo. Hay algo que es realidad, no hay que actuar por el miedo. Y eso es también otra cuestión que tienen que observar internamente. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿De dónde viene? ¿Viene del amor a los demás?
viene del amor a mí mismo, Ni del odio, o viene del odio, o viene del miedo, venganza. o viene de la venganza o de la ambición. Y ahí tienen que tomar la decisión en base a eso. Venganza. Digo que. Depende de lo que ustedes Quieren, están ¿no? sintiendo. De preferencia, o sea, no de preferencia. No actúen si viene de un lugar oscuro. Así, porque empoderan eso. Ajá. Y además ni siquiera es satisfactorio. O sea, porque al final lo haces y como que por un instante dices sí. No, Y de repente dices, ¿qué hice? Sí, no. ¿No? Entonces no te trae satisfacción. No. Y eso no tiene idea. O sea, eso te jala toda la energía emocional y ¡rum! Y entonces llegan al trabajo así. Ya vine. Ya no quiero ir a la escuela. Ya. La escuela ya no puedo. No, es que está Si muy llegamos difícil. nada. Si llegamos nada. Sí, entonces, ya, ¿por qué? Porque ya se les quitó toda la energía. Entonces son estas dos fugas de energía. Es como intentar llenar un tinaco cuando se va a llenar. Entre parla innecesaria. Y luego, peor todavía, que parlen innecesariamente del asunto, ¿no? Por ejemplo, de asuntos negativos. Ejemplo, hay alguien mal allá afuera y yo estoy hablando mal de esa persona, ¿no? Y esa persona no tiene que ver para solucionar el problema. Por ejemplo, si yo estoy casado y tengo que hablarle a mi abogado de mi divorcio, se vale, ¿no? Si tengo que hablar de mi divorcio con gente cercana, pues se vale porque de alguna manera es cercana al asunto, me puede dar consejo, etc. Pero hay veces que hablamos mal de los demás y el otro ni siquiera lo conoce, ¿no? Entonces yo llego contigo y te digo, no sé, oye, mi vecino que, no manches, se puso bien locochón y hizo esto. Y si no tiene intención de enseñarte algo, si no tiene intención de hacerte saber algo o incluso de empatizar, generar empatía, porque a veces contamos anécdotas similares, como tú ahorita contaste la tuya de tu amiga, ¿no? Para generar empatía, para que sepamos como que estamos en contexto, ¿no? Ya me pasó algo parecido, etc. ¿no? Pero cuando no tiene nada que ver con esa persona, llevamos la negatividad a otra persona. Sí. ¿No? ¿Qué pasa, por ejemplo, en algunos matrimonios? Que la esposa habla mal del marido con su mamá. O con su amiga que Exacto. no conoce, ¿no? Y entonces el otro cuate, todavía ni lo conocían, ¿no? Llega y hola, ¿cómo estás? Y la amiga o la mamá ya lo ve así con ojos de, muy bien. Este fue el tipo que... Exacto. Y entonces el otro cuate así como, ¿qué te dice a ti? No sé nada. Yo soy un Recién te amor. conozco. Apenas te conozco, ¿no? Entonces, ahí estamos generando, fíjense, ¿cuánto desperdicio? Desperdicia energía el que lo dijo, desperdicia energía el que ni lo conoce y ahora está enojada la señora, digamos la suegra, y desperdicia energía el otro tipo porque dice, yo era qué onda con mi suegra, ¿no? Qué energía tan oscura, ¿no? Entonces ya hicimos desperdiciar a 3. Ya matamos a 3 personas, literal, ¿sí? Entonces, esa es la segunda fuga, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? La tercera fuga, dijimos emociones negativas y la tercera es imaginación descontrolada, que esa ya también la abarcamos, ¿no? Son las chaquetas mentales, básicamente. Claro. Cuando venimos en la combi así y nos quedamos viendo algo o nos quedamos así pasmados y está dando vueltas esto y de repente reaccionas y dices, De hecho, hay una película muy padre que se llama Walter Mitty, la vida de Walter Mitty, y habla sobre las chaquetas mentales. O sea, está muy chida porque pues te habla sobre cómo él siempre está soñando despierto, y eso pues al final del día pues sí le afecta. Se llevaba como una rutina y en cuanto rompió los paradigmas pues cambió muchísimo. O sea, está muy bueno. Veanla. sí. Entonces, esas son las 3 fugas de energía, señores. Esto es lo que no les permite, y lo digo en general, también lo digo a mí mismo, lo que no nos permite es subir de nivel. Subir de nivel, actuar, trabajar más, aprender nuevas cosas y evolucionar nuestro cerebro. Así de fácil. Son estas 3 los principales aspectos. Son los yoes cuando se empiezan a agrupar, ¿sí? Y toman control. ¿Por qué toman control? Porque también tenemos ciclos. Tenemos ciclos donde las emociones florecen. Y entonces los yoes emocionales toman control. ¿Vieron la de Inmensamente? Intensamente. Bueno, hagan en cuenta lo mismo, pero ahora no se imaginen nada más 5 emociones. Imagínense 50 grupos de emociones, ¿no? Entonces de repente las emociones toman el control.
Rara vez los intelectuales toman el control. Es muy raro. ¿Sí? Y los instintivos también. Los instintivos es más. Yo ahorita les puedo estar hablando y de repente, ya tienes hambre. Ya tienes que pedir algo a comer. Cómetelos a ellos. ¿No? A veces sería muy instintivo. Exacto. Es como la otra vez, ¿no? Que dije, es que yo lo que estoy pensando es que ya tengo hambre. Eso ya lo dije. Ay, no tengo hambre. Sí, y esos son los yoyos instintivos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para empezar, darme cuenta. A ver, son mis instintos. Ejemplo, tengo que ir al baño. Y la reflexión ahí clave, por ejemplo, es... No puedes estar aquí, tienes que ir. Pero espera. Okay. Llevas 4 horas con esa agua dentro de tu cuerpo. Puedes esperar media hora más. No pasa absolutamente nada. ¿Sí? Contrólalo, ¿no? Sí. Igual, la gente que va al baño... Tranquilo. Y te das cuenta que cuando tú andas en el baño, entre más te acercas al baño, te anda más. Es algo como que siempre he dicho. Ese ya lo tienes. Entre más vas llegando, así como que menos aguantas, güey. Entonces, les voy a dar un consejo para que se observen. Eso es un programa, no es real. O sea, realmente no les anda más o no les anda menos. O cuando llegan a su casa y quieren ir al baño, también es un programa. Sí, sí, es muy de rutina, ¿no? Exacto. Pero ya incluso está conectado con la parte instintiva. Entonces, solucionen ese programa, vayan y antes de salir del baño, espérense 10 segundos y cuéntenos. Sí, yo lo hago. Yo sí me calmo y digo, a ver, espérate, y ya hace que no me ande del baño y ya me controlo. ¿Y ya lo vas tranquilo? Sí. ¿Por qué? Porque te observas y dices, a ver, ¿es neta? Y porque también tú ya estás tranquilo porque sabes que ya estás ahí adentro. O sea, ya es como que cuando yo quiera, o sea... Pero te puedes esperar en la puerta. Sí. Eso es todavía otro nivel, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué? Porque al final van a controlar sus instintos, ¿sí? Van a domar a la bestia, ¿sí? Y termino con esta parte, que es lo que vamos a ver en la próxima clase. Dentro de nosotros tenemos principalmente 2 mentes, ¿no? Podríamos llamarle 2 almas, ¿no? Tenemos una parte, vamos a llamarle animal. Bueno, pongámoslo enojado para que... ¿no? Y tenemos la parte humana. Sigue siendo adorable el gatito enojado. Bueno, entonces, también eso me gusta, por ejemplo, del anime de Naruto, ¿no? Con esto de cuestión de que tienen dentro una bestia de sí y todo es en psicología, es parte. Pero es tu animal interno, ¿no? Exacto. Entonces, todos tenemos una parte interna, ¿no? Cuando ustedes llegaron acá, se les puso a dibujar un animal, ¿no? Entonces, ese animal es un tótem para ustedes en su inconsciente, en este momento de su vida, ¿no? Después podría cambiar. Pero el punto es que ese animal es representación de su estructura emocional. De su estructura emocional y de cómo resuelven los problemas, de cómo enfrentan la vida, ¿sí? Ahora, ese animal necesita ser educado. No necesariamente maltratado. Aunque el animal al principio, como un niño, va a pensar que lo maltratas, ¿no? El niño dice, pero ¿por qué me pegas si me quieres? ¿O por qué me regañas si me quieres? ¿O por qué me obligas a comer lo que no quiero si me quieres? Pues porque te quiero, porque sé que es lo mejor para ti, ¿no? Pero él no lo entiende. ¿Por qué? Porque solo tiene instintos. Instinto de chantaje. De hecho, los niños lo utilizan más para obtener. Por supuesto. ¿Por qué? Porque ellos no tienen moral. Sí. Porque todavía no tienen noción de la colectividad. Son egoístas por naturaleza. Claro. Desarrollan la noción de colectividad y la madurez desde los 13 años. Desde que por ahí dicen, ¿no? Por ejemplo, las mujeres menstruan y los hombres dicen por ahí les salen pelos, ¿no? Entonces, coloquialmente. Entonces, en ese sentido empiezan a madurar. Y empiezan a ver, caray, creo que no soy el único en este mundo. Y entonces empiezan a querer pertenecer a una tribu. Y por esa razón, las tribus urbanas florecen con adolescentes, ¿no? De todo tipo, ¿no? Punks, heavies, de todo, ¿no? Emos, fresas, mis reyes, todo. Sí, de todo. Entonces, esas tribus urbanas, justamente, se dirigen realmente a la pertenencia, a todos tenemos algo en común, ¿no? Claro. Y entonces, a partir de ese movimiento también, o somos una jauría de perros o de gatos o de ahí, animales salvajes, ¿no? El objetivo es empezar a observar a mi animal interno, empezar a conocerlo y empezarlo a educar, ¿sí? Entonces, para eso pónganse retos,
pónganse retos, ¿no? A mí en mi formación, por ejemplo, me pusieron a bañarme con agua fría el resto de los días de mi vida. Así que yo no tengo gas en mi casa, por ejemplo. No, mamá. Pero es más sano, ¿no? Y te debe Es quedar más sano. pinche de la piel, ¿no? Dice. Sí, y el Es cabello. mejor bañarse con agua fría, sí, pero ya después yo, cuando no tengo gas, digo, bueno, ya me hace bien, pero cuando puedo comprarme gas, no, ya. No, claro, pero justamente, o sea, no les digo que hagan exactamente lo mismo. Es un camino que yo tomé y yo he decidido que mi boiler ha permanecido apagado desde que rento la casa allí, ¿no? Ya llevo más de un año, ¿no? Y en mis otras casas es lo mismo. E incluso cuando vivía en Interlomas con mis reyes allí que, no está prendido el boiler y no se bañaba, o sea, prefería no bañarse con tal de no... Yo también me bañaba con agua fría, ¿no? Pero es una decisión personal. Lo que les quiero decir es exigirse más allá. Saber que este cuerpo no son ustedes mismos. Es un ayudante, es un colega, ¿sí? Por eso quiero que veas Naruto. Es el Kyuubi, ¿sí? Es tu partner, ¿sí? Es tu aliado, ¿no? Y te puedes salir con él. Exacto, Sí. No, como el Kyuubi, no vaya, todo tiene sentido. exacto. Porque al final de cuentas ya después sí salía. Sí, además también. hace nada así. Y nada más es cuando lo necesita. Exacto. Y al principio lo tenía encerrado, ¿no? Exacto. Como hace rato en la metáfora del calabozo. Exacto. Es tal cual. O sea, por eso me gusta porque todas esas leyendas las adaptan al anime, ¿no? Sí. Y ya les dan un sentido y todo así también con poderes y cosas así locochonas. Y además son ninjas. ¿Sí? y acción y todo eso, pero finalmente todos esos vienen de metáforas psicológicas de China, ¿no? De Oriente, tradicionales. Entonces, describen la psicología interna de la persona, ¿sí? Por ejemplo, ¿alguien ya vio El Rey Mono? No como tal El Rey Mono, que es de hecho la serie original o el origen de Goku. Sí. Exacto. El Rey Mono tiene 3 amigos, ¿sí? Es un cerdito, ¿sí? Ujú. Es un ogro, Ujú. ¿sí? Y se me olvida el tercero. Pues creo que es el Rey Mono y el monje. O sea, en total son 4, ¿ok? Pues, ¿qué tienen que representar? El cerdito representa los instintos, ¿no? Por eso era un depravado y secuestraba a las princesas y todo. Luego el ogro representa las emociones, Sí. ¿no? Que en el caso, por ejemplo, de los japoneses, pues vamos mucho más a ser muy tercos y necios y, ¿no? Así como un ogro, ¿no? Y en el tercero es el rey mono que, exacto, pero así como era de inteligente, era de flojo y era de no hago nada y me robo las cosas y... Tipo filósofo, ¿no? Porque o sea, digo, piensa mucho, pero no hace. Exacto. Y así era el Rey Mono, ¿no? Ahora, fíjense bien, ¿por qué el báculo de Goku y el del Rey Mono crecen infinitamente o se pueden hacer pequeñitos? Porque el pensamiento es igual. El pensamiento puede abarcarlo todo. Yo ahorita podría visualizar un edificio y entonces es como si mi pensamiento abarcara todo el edificio. O el universo. O el universo. O me puedo ir a lo micro, a lo pequeñito. Por eso el Rey Mono se podía hacer chiquitito o se podía hacer gigante, ¿no? En la leyenda. Entonces, son analogías del ser humano, en todos los mitos, absolutamente todos, ¿no? Y estaría bueno que trajeran por ahí su mito favorito, pueden traer desde Thor, ¿sí? Hasta cualquier historia, ¿no? Incluso las historias modernas tienen un trasfondo psicológico, porque finalmente vienen de inspiración de autores que se inspiran en sí mismos, en la psicología y en los arquetipos del ser humano. Así que todas tienen un sentido simbólico, todas, cualquier leyenda. Osiris, Thor, en la India, Buda, todo, absolutamente todo tiene un sentido. E incluso les podría decir que las religiones como tal, incluso el cristianismo, judaísmo, todas, es exactamente lo mismo. Es un camino interno y te describen los procesos para develar lo mejor de ti como ser humano. En cuentos, ¿no? Básicamente. Por eso decía Aristóteles que más importante que la historia escrita son los cuentos. Aunque la historia sea un cuento también, ¿no? Porque eso cambia generaciones. Ujú. Pero si se transmite un cuento de generación en generación, eso puede cambiar la mente de muchos, ¿no? Ok, señores, entonces, tarea es conocer a su Kyuubi interno, a su animal interno. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo conocerlo? ¿Cómo puedes conocerlo? No, me imagino que no es como algo así como el primer animal en el que pienses, ¿no? Que te sientes identificado. Sí, es con el que te sientas identificado. ¿Ah, sí? Sí. Y si hay dos.
Sí, literal. O sea, es que te sientes identificado con ese animal, pero además, internamente, cuando tú te observes, te vas a dar cuenta que hay instintos en ti, ¿no? Y que tu forma de resolver también las cosas, cuando meten emociones, corresponden a ese animal. No necesariamente, o sea, puedes observar tú que tienes animales, puedes conocer a ese animal interno a través de tus animales, ¿sabes? Es que sí me siento un gato. Sí. Por eso es que, por ejemplo, lo vieron en la película de Harry Potter, ¿no? Pero en las antiguas escuelas iniciáticas también se les pedía que cada alumno tuviera un animal. Pero no es por una cuestión mística, sino porque a través del animal te conoces, Okay. a través de cuidarlo. Yo pensé en un león, güey, ¿qué hago? Y el animal, por ejemplo, corresponde a tus emociones. O sea, si estás emputado, ¿no? Imagínense que son Harry Potter, llegas y la lechuza te dice, güey, ¿no? Te dice, ya, güey, pendejo, ¿no? Ya bájale, ¿no? O llegas contento y se pone contento, etcétera, ¿no? Entonces los animales son ese trabajo interno con el que uno puede cooperar, ¿no? Okay. Por eso es importante, digo, quien pueda tener una mascota, te ayuda mucho al trabajo interno emocional, ¿no? A la empatía, ¿sí? Ahora, después pasas al otro nivel, donde las demás personas también tienen su animal interno. Y entonces te conectas también con el animal del otro, Okay. ¿no? Y entonces ya empiezas a conocer cómo trabajar con los demás, ¿no? En el caso del gato, por ejemplo, ¿qué aspecto me dirías que, por ejemplo, tendrías que trabajar como señor gato? Ay, que sea un trabajo. ¿Qué más? Como señor gato. No sé, creo que fue lo único que se a mi cabeza. Grupo. Ah, sí, también soy Los gatos son individualistas. Aunque estén dentro de un grupo de gatos, son bien individualistas. Sí, son muy celosos. Territoriales. Y al contrario de los perros siempre trabajan en equipo, son fieles, se ponen la camiseta, dan todo de sí, ¿no? ¿Sí? ¿Quién crees que tiene animal perro? ¿Como animal? Ramsés. Ramsés. Ramsés tiene ese tótem y él lo dibujó también cuando llegó. Es un perrito. Es un perrito. ¿Sí? ¿Sí? Entonces tiene ese tótem, ¿no? Entonces algunos somos leones, ¿no? También aquí hay otro león, aquí Alex Fuego también es león. Entonces vamos trabajándonos, ¿no? Con nuestro propio animal interno. Y por favor, no se trata de que, por ejemplo, un pulpo o un animal distinto acuático, etcétera, o alguien dibuja un ornitorrinco y digas, yo soy lobo, te gano. No tiene nada que ver, no son Pokémon, o sea, no se van a pelear. No se van a pelear, no, es una cuestión simbólica en la cual a través de ese animal tú te vas conociendo, ¿no? Ahora, más allá de eso es, ¿cómo me puede ayudar eso a potenciar todo mi ser? ¿Sí? Y también que sepan que se pueden crear híbridos, ¿no? Por eso la esfinge de Egipto, que tiene cuerpo de toro, que tiene alas de águila y tiene cara de humano, ¿no? Y tiene cola de león. ¿Por qué? Porque se crea un híbrido, ese es el hombre completo, de hecho, ¿no? Entonces, ese es el simbolismo, de eso estamos hablando y es lo que estamos aprendiendo aquí en la clase agua, ¿vale? Entonces, llévense eso, ahorita es puro conocimiento, estamos como que explorando, obsérvenlo, quiero que me traigan ejemplos reales la próxima semana, cuando vengan, y pues bueno, nada más, ¿sale? ¿Algún comment? No. ¿Ejemplos reales de qué? ¿De cómo están aplicando esto? ¿Sí lo están aplicando? Sí. ¿En qué? En todo. A ver, platícanos. Ok, bueno, principalmente en el aspecto personal, yo siento que lo he aplicado en mi familia. ¿Qué aplicaste? Bueno, apliqué el hacer las cosas que no me gustan, porque, bueno, me ayuda en dos maneras. Si yo hago las cosas que no me gustan en mi casa, no sé por qué, son las cosas que quieren que haga. Entonces siento que tengo un pequeño problema yo con la autoridad. Entonces, digo, me ayudó demasiado porque era cuando que de repente yo hacía, ¿no? Que bueno, lo hago. Hacía la cocina, ¿no? Un ejemplo. Paréntesis, te voy a dar un consejísimo. Dentro de esta multitud hay alguien que sí lo hace. ¿Ya entendiste?
Ok. Entonces dije, a ver, cabrón, tú no lo quieres hacer, quítate. A ver, ¿alguien lo quiere hacer? Sí, yo sí lo hago. Y ya, hablas de yo. Está chido. Es un buen hack. Sí, y dices, bueno, yo lo hago, ¿no? Otra cosa también que a mí me funcionó mucho, por ejemplo, yo era muy exigente, ¿no? Desde con mi madre, ¿no? Cuando ella me hacía de comida y todo, mamá, es que no tiene esto, mamá, esto sabe horrible, mamá, le faltó sal, etcétera, ¿no? Entonces mi maestro lo que me dijo es, hazlo tú. No, pero es que así, nada, etcétera, ¿no? Entonces dijo, pon a un yo a ser el sirviente y otro a ser el rey. Y entonces yo mismo era mi propio sirviente. Entonces me ponía ahí, mi señor, está lista su cena. Y tú, oh, Me muchas ponía- Gracias. Exacto. Y aunque no lo creas, funciona, ¿no? Entonces me ponía así mi mesa impresionante, ¿no? Arreglaba mi cuarto también impresionante, todo, y mi señor está listo su cuarto, pase por favor, ¿no? Y ya después yo entraba como un rey, ¿no? Entonces son cuestiones que uno va trabajando internamente y son justamente hacks, ¿no? ¿Para qué? Para que tus yoes también vayan tomando su lugar y puedas hacer de todo, porque en el día que, no sé, no haya luz y tengas que correr y como estos diluvios que pasan en López Portillo, o sea, van a salir tus yoes guerreros y van a atravesar nadando si es necesario. Y no van a decir, y no, yo no, todo popis ahí, no. Realmente va a salir esa parte. Cuando el día que yo los mande con un cliente, que tengan que ir con porte, que tengan que ir con esta situación mucho más fresa, mucho más recatada, lo van a lograr, porque también ya tienen esa parte de la personalidad y de porte y todo eso desarrollado. Ya entendemos un yo, tal vez. Es correcto. Entonces, organicen sus yoes, señores, organicen con hoja ahí adentro, organicen su aldea interna, ¿sí? Vayan seleccionando, no los corran, no los aíslen, no los manden a ningún calabozo, traten de reformarlos a todos, ¿sí? Y que cada uno dé lo mejor de sí mismo, ¿sí? Y eso sí, cumplan con las cosas que tienen en la vida, ¿ok? Entonces obsérvense a sí mismos, observen a sus yoes, cuidado con las fugas de energía, observen cuánta energía desperdicia, esa energía se puede ocupar en lo que ustedes quieran, van a lograr muchísimo. Y finalmente, pidan ayuda a su fuerza interna, a esa parte interna tan poderosa que está salvaje, es la realidad, es un caballo salvaje, ¿sí? Y el conductor del caballo está medio somnoliento, está así como que medio oído, como que no toma las riendas y ese alter ego del que les hablé, que solamente está observando y está viendo ahí, están haciendo desmadre todavía. Cuando vea todo ordenado, es el Führer que va a pasar en medio de las multitudes y va a tomar posesión, ¿no? Va a tomar posesión del poder. Así que, señores, los invito a eso, los invito a que descubran su Führer interno y pues bueno, que también lo demuestren y lo pongan de manifiesto gigantesca. ¿Va? Okay. Listo, Ok. concluimos. Gracias. Yo soy tú. Tú eres yo. Tesca.